Muy bien, ahora sí, podemos comenzar agradeciendo a Dios con una plegaria. Señor Dios nuestro que estás en el cielo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque te manifestaste en nuestra vida. Los que estamos sentados, parados aquí es porque nos hemos encontrado contigo. No seguimos algo escrito nada más. Seguimos a Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, el único camino hacia el Padre. Y queremos, Dios y Padre nuestro, creador de todas las cosas, que bendigas tu palabra esta mañana, que bendigas el mensaje, que bendigas a los que lo escuchan, que nos des fe, esperanza, y sobre todo que nos des tu Santo Espíritu para ir cambiando a imagen y semejanza de tu gloria, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Apreciados hermanos, ¿no? El texto bíblico de esta mañana, para los que estamos en el ambiente adventista, muy conocido, ¿no? Está allí en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Pero vamos a leer un poquito el contexto de este pasaje, y son las 11:30 en punto que comienzo a predicar. Dice aquí el título, el hombre de iniquidad, el hombre de pecado. Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ustedes saben que Jesús prometió volver a esta tierra, fue a preparar lugar. Les rogamos, hermanos, el apóstol San Pablo ruega, quien aprendió el Evangelio no por hombre ni por voluntad de hombre, sino por Dios, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Eso en aquel tiempo era verdad, era la verdad presente, pero hoy día no lo es, porque el tiempo del Señor es ahora, Él ya está cerca. Ya las señales se están cumpliendo abundantemente, ya está cerca. Pero igualmente, la estrategia del diablo no cambia. Él sigue alarmando de alguna manera. A veces como que si fueran conocidos, dice, no, que no se dejen alarmar ni por parta ni por palabra, como si fuera nuestra. Porque ustedes saben que Dios nos dio una señal, ¿sí o no? Así como dio una señal para salir de Jerusalén cuando fuera destruida, también dio una señal para este tiempo. Y ustedes saben muy bien cuál es esa señal. Cuando se quiere imponer por ley del gobierno, una ley religiosa impidiéndonos guardar el día del Señor, que es el séptimo día de la semana, que están los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios, esa es la señal. Pero hay algunos que alarman. Vete aquí, vete allá. Yo voy a ir donde Dios quiere que yo vaya, pero no porque un ser humano me siga, me lo diga, porque sigo a Dios y su palabra, no sigo seres humanos. Entonces agrega, esto no sucederá sin que venga primero, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste el hombre de iniquidad o el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o lo que se adora o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por qué? Por Dios. Y esto ya se ha cumplido, hermano. Esto ya se ha cumplido. Dice, ¿no se acuerdan de que mientras yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ahora saben que lo detiene a fin de que a su debido tiempo sea revelado. Porque ya está obrando el versículo 7, el misterio de la iniquidad. O sea, ya el diablo estaba trabajando en aquel tiempo para crear este poder. Solamente espera hasta que se ha quitado de en medio el que ahora lo detiene, y entonces será manifestado aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá ¿con qué cosa? Con el resplandor de su venida. O sea, es un poder que termina con la venida de Cristo. O sea, está presente en el mundo cuando Cristo viene. Dice, el advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que se perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía una fuerza de engaño para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad y se complacieron en la injusticia, ¿no?
Hermanos, Jesús viene a este mundo. Jesús viene a buscar una iglesia que tenga las vestiduras blancas, que tenga el manto de su justicia. Pero está esa mujer que presenta Apocalipsis 17, la llama la gran ramera, montada sobre una bestia de 7 cabezas, con una copa o con un cáliz en su mano, lleno de vino de fornicación, y dice que embriagó a cuántos moradores de la tierra. A todos. ¿Y cuántos reyes han fornicado con ella? Todos los reyes van allí, ¿no? Entonces, y tanta gente que está ahí, pero bueno, uno dice, ¿son todos malvados los que están ahí? ¿Son todos malvados? No. Dios tiene gente preciosa ahí adentro, engañada, confundida. ¿Cuántos de ustedes no salieron tal vez de allí? Y ustedes servían a Dios de la mejor manera que podían, pero no como Dios quería, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace pasar por Dios este poder, no? Todo comenzó de a poquito, hermanos. El diablo trabaja de a poquitito. La gente está engañada, lamentablemente. Vamos a dar algunos detalles, ¿no? ¿Quién es la vida eterna? Cristo, San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo a quien ha enviado. Y si la vida eterna es Cristo, ¿qué va a tratar de hacer el diablo? De separar a la gente de Cristo. La vida eterna es Cristo. ¿Quién es nuestro modelo? Cristo. Entonces, vamos a tratar de sacar a Cristo del medio y a poner a otros modelos. Y yo le voy a hacer una pregunta. Si tú te estás muriendo y estás en tu cama y tu padre te puede ayudar, a salir adelante, a que tú vivas, ¿a quién llamas? ¿A tu padre o a los amigos de tu padre? Parece que se cae de maduro, pero las grandes religiones no enseñan a llamar al Padre, enseñan a llamar a los conocidos de él Padre. Y cuando tú llamas a los amigos de tu Padre, entonces eso habla mal de tu relación con tu Padre. Aquí me refiero a Dios como Padre. A Dios como Padre. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, el único camino para acceder al Padre es Jesús. Y el Padre dice que de tanta manera amó al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo. Él nos ama y Jesús vino a revelar cómo era el Padre. En San Juan 17 dice, Padre, te he glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciese, que hizo Jesús. Todo lo que hizo fue para dar gloria y honra al Padre, y podemos recurrir al Padre confiadamente, pero las grandes iglesias no recurren al Padre confiadamente. Se enfermó el perro, al santo del perro. Se enfermó, está de amor, al santo del amor. Perdió trabajo, al santo del trabajo. Si la cosa es tan complicada, a la Madre Jesús, para que convenza a Jesús, para que convenza al Padre. Hermanos, podemos ir directamente al Padre en el nombre del Señor, ¿quién? Jesucristo. Y dicen que nosotros no creemos en los santos. Nosotros sí creemos porque estudiamos lo que santos dicen en la palabra de Dios y cumplimos lo que ellos dicen, porque no lo dicen de ellos, sino lo dicen porque lo aprendieron del Señor Jesucristo. Por ejemplo, vamos a ir a San Pedro, Hechos 4:12. ¿Qué nos dice San Pedro? Hablando de Jesús, San Pedro dice, y en ningún otro hay salvación. ¿En quién hay salvación? En ningún otro. ¿Sino en quién, hermanos? Porque no hay otro nombre debajo del cielo entregado a los seres humanos en que podamos ser salvos. O sea, San Pedro dice que no hay salvación en ningún ser humano. No puede un ser humano decirte yo te absuelvo de tus pecados, porque el único que puede perdonar los pecados, ¿quién es? Es Dios. El ser humano no tiene autoridad para eso. No hay ningún título debajo del cielo dado en esta tierra para que alguien pueda salvarte. Solo Jesús puede salvarte.
Ahora, eso el apóstol Pedro. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Ustedes conocen muy bien el pasaje, ¿no? En 1 Timoteo 2:5, porque hay que, ¿cuánto? ¿Un solo? Dios. ¿Y qué hay también? Y un solo mediador entre Dios y ¿quiénes? Y los hombres. ¿Y quién es ese solo Dios y ese mediador entre Dios y los hombres? Es Cristo. Pero ustedes van a ver que hacen estatuas, imágenes, y le dicen, mi Dios eres tú. Y la palabra de Dios condena eso. No, dice, no entienden que con un pedazo de madera prendieron fuego, cocinaron, se calentaron, y con el otro hacen un ídolo, hacen una abominación. Y el segundo mandamiento, ¿qué prohíbe, hermanos? Fabricar todo tipo de estatua, de imagen para servicio de adoración y rendirle culto. No solo no se les puede rendir culto, sino no se las puede ni fabricar ni hacer, ¿no? O sea, como iglesia adventista creemos lo que los santos que han escrito la palabra de Dios dicen. Y creemos que todos los miembros de iglesia son santos. Porque eso es lo que ellos escribieron, lo que el apóstol Pablo escribió. El apóstol Pablo, cuando mandaba una carta a la iglesia, nos decía su santidad. Porque la única santidad, ¿quién es? Es Dios. Decía a los santos, a los que se han apartado para seguir a Dios, ¿no? Entonces, hasta la madre de Jesús, ¿qué dijo? Hace todo lo que Él os dice. O sea, se trata de poner una barrera entre Dios y el hombre, se trata de levantar un muro más grande que el muro que separa Estados Unidos de México, hermanos. Eso es lo que las grandes iglesias hacen. Hasta todo el universo reconoce que Cristo es todo. Miren, Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis 5. Dice el rollo y el cordero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y en todo el universo no se encontró a nadie, hermanos. Nadie, ni el cielo, ni la tierra, ni ningún lado que pudiera abrir ese libro. Y Juan se puso a llorar. Y el ser celestial le dice, no llores. ¿Hay alguien que pueda abrir? ¿Quién? El león de la tribu de Judá. ¡Guau! Alguien que ruja, alguien con poder, alguien con fuerza. Y cuando miró, ¿qué vio? Un cordero como inmolado, mansito. Porque el poder del amor es lo único que puede cambiar a la gente. El león de la tribu de Judá era un cordero como inmolado porque Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él fue sacrificado por nuestras culpas, por nuestros pecados, nuestras rebeliones. Y ese cordero como inmolado que estaba en el medio del trono, o sea, mostrando la divinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, con todo el poder, con todo el Espíritu Santo, porque tenía los 7 cuernos, los 7 ojos, tenía todo el poder, todo el Espíritu Santo, tomó de la mano derecha ese libro. O sea, el universo adoró a Cristo. En Apocalipsis capítulo 5, en la adoración, se adoró a Cristo. Él es el único mediador. Y así, poco a poco, hermanos, la iglesia primitiva era una iglesia pobre, perseguida. Se reunían en las casas. Y nadie miraba cómo iban vestidos. No había reglamento que te pongas corbata, que te pongas esto, que te pongas lo otro, porque eran en las casas. Y a veces hasta en el cementerio se reunían bajo tierra. Y compartían la comida común, sencilla, ahí comían lo que podían, si había pobres se los ayudaba. Pero vino la persecución. Y ellos se mantuvieron firmes en la persecución de los romanos y entregaron su vida. Pero un día, el César se hizo cristiano. El César dejó de perseguir a la iglesia. Y ahí lo que parecía una victoria, hermanos, fue una derrota. Fue una derrota. Empezaron a entrar las costumbres del paganismo dentro de la iglesia. Se dejó de lado la humildad y la sencillez de Cristo y de los apóstoles para adoptar la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. Hay un pastor que predicaba y decía, algunos se molestan si el pastor está sin corbata en el frente,
¿Por qué? Porque tiene que estar delante de la autoridad máxima de lo mejor vestido. Y el pastor dijo, yo vengo a encontrarme con Jesús, y Jesús era humilde, era el hijo del carpintero, Jesús siempre fue humilde. Y ahí empezaron a cambiar, a preocuparse por todas las apariencias. El emperador Constantino se convirtió, pero entre comillas, porque ¿qué día mandó guardar él por decreto? El venerable día del sol, el Sunday, el día del sol mandó a guardar. Pero ahí comenzaron de a poquito. Guardaban un día, guardaban el otro, luego dijeron, bueno, pero el domingo es el día que Cristo resucitó, y lo llamaron el día del Señor. Entonces la gente empezó a entender como que había cierta santidad especial en ese día, ¿no? Ahí podían hacer lo que querían, en el sábado no. Todo el paganismo de a poquito se comenzó a meter. Si usted va a la India, hay muchos dioses de animales. Está el dios del mono, el dios de la víbora cobra, cada uno tiene su personalidad, uno es el que gobierna la muerte, el otro gobierna otra cosa. Si van los romanos que aprendieron de los griegos, están los dioses del vino, de la guerra, del mar, el dios de los dioses. Entonces, de a poquito dijeron, bueno, vamos a poner sí. Y ellos, por ejemplo, tenemos el Júpiter capitolino, ¿no? En el Capitolio romano está el dios Júpiter, la estatua gigante, grande. Vamos a sacarla, vamos a ponerla en otro lugar y vamos a ponerle Pedro. Y si usted va a la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, ese Pedro de piedra gigante, que todo el mundo le toca el pie en sentido de adoración, y ya ese pie de mármol está gastado, ya se gastó, ya perdió el dedo gordo más o menos, de tantas manos que le metieron, ¿no? Era el dios Júpiter. Era ese pedazo de piedra del dios Júpiter, pero le pusieron Pedro. Entonces, al igual que los griegos y de los romanos, en vez de ponerle nombre de Dios, se le pusieron nombre de apóstoles, y de ahí se fueron agregando el santo el santo el otro, el día de San Francisco de Asís. ¿Se dan cuenta? O sea, dejaron a Dios de lado y se concentraron en seres humanos. O sea, y eso altera el carácter de Dios. Porque Dios quiere que recurras a Él. Él es tu papá. Juan le decía, papito, le decía. Papito, no necesitas que vayas a un ser creado, pecador como nosotros. Porque el mismo apóstol San Pablo, que recibió el evangelio de Dios y no de hombre, dijo, de los pecadores yo soy el primero. Y dijo que en este mundo no hay justo ni aún uno. No hay nadie que busque lo bueno. Y hablando de mí y de ustedes, dice, veneno de áspida hay en sus bocas. Y hablaba de él también. Y hablaba de él también, ¿no? ¿Recuerdan el fariseo de la parábola? Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones. Tú eres como los demás hombres. Somos como los demás hombres. En mayor o menor medida, pero somos. Pero hay una diferencia que queremos cambiar. Y queremos que Jesús nos perdone. Y queremos que Jesús nos ayude a ser mejores. Ahí está la diferencia. Y el Señor nos va ayudando día a día a ir cambiando su imagen y semejanza. Ahora bien, el diablo sabía que la palabra de Dios es la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra a entender a los simples. Me acuerdo que no sé, una monja me decía, no le dábamos la Biblia en aquel tiempo, en la antigüedad, porque la gente era ignorante, me dice. Y yo le digo a la monjita, hermanita, eran ignorantes porque no le daban la Biblia. Ahí está la diferencia, ¿no? Pero ¿qué pasó? Escondieron la palabra de Dios. Comenzaron a esconder la palabra de Dios. La gente no la conocía. Y el emperador Justiniano de Roma, cuando el imperio se caía, nombró al obispo de Roma cabeza de todas las iglesias en el año 538 y corrector de herejes, y ahí empezó ese poder perseguidor, donde ellos mostraban que su santidad, y teniendo títulos divinos que los emperadores tenían, que después se los quitaron, como sumo pontífice, el vicario del Hijo de Dios, ¿no?
Lo presentaron como el líder máximo en este mundo, como el representante de Dios, y sobre la iglesia y el Estado. Sobre las dos cosas, la iglesia y él. Y ahí surgió un poder político religioso que Apocalipsis 13 nos dice, como surge de Roma y el dragón era Roma, esa bestia de 7 cabezas que simbolizan las 7 colinas de Roma, el dragón le dio su trono, poder y grande autoridad. Y esa grande autoridad comenzó a esconder la palabra de Dios, a quemar las Biblias cuando se imprimieron, a prohibir que se lean en las casas, ¿no? Para que la gente no aprendiera, no viese la luz. Y todo lo que hacían los paganos comenzaron a hacerlo ellos. Flagelaciones. ¿Dios quiere flagelación, hermanos? ¿Nos pide en algún lugar que nos flagelemos? No. Las largas peregrinaciones para hacerle un pedido a Dios. Mujeres que yo las he visto. Yo 7 veces hice 70 kilómetros para una peregrinación. Y veía a esas mujeres que se les reventaban las venas, las varices, por ir a pedirle algo a Dios, cuando Dios nunca mandó eso. Esas hermanitas de corazón sufriendo, y las veía el camión. Me acuerdo la imagen, me quedó hoy día un camión con mujeres acostadas en el piso, y unas piernas gordas, infladas, coloradas, ¿no? Arruinadas, porque les hicieron creer lo que Dios nunca dijo. Jesús dijo, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que te ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto, ¿qué hace? Te recompensará en público. Y las personas piensan que tienen bendición porque agarran un agua en la iglesia y se la persignan así. O sea, algo material te puede bendecir. Lo que te bendice es Dios, no es un elemento. Entramos en la antigüedad, las brujerías, palabras mágicas. La oración para el trabajo es esta. Si haces esta oración, te vas a tener trabajo. La oración, o sea, como que si fueran las oraciones palabras mágicas para conseguir algo. Cuando tú le puedes abrir tu corazón a Dios como un amigo y puedes contarle a Dios todo lo que te pasa en el nombre de Jesús, y Dios te va a responder para bendición. Te va a decir que sí, que no, que más adelante, pero Él te va a responder para bendición, ¿no? Y para borrar a Dios de la mente de las personas, se apuntó al mandamiento del sábado, el monumento de la creación. Porque el sábado fue creado para que la gente tuviera a Dios presente todos los días. Para que todos los días la gente tuviera que Dios es nuestro creador. Que Dios creó todo y el 7º día lo bendijo y lo santificó. Y Jesús es nuestro Salvador, Dios Hijo, que reposó el sábado en la tumba después de haber salvado y pagado por el hombre, ¿no? Pero ahí comenzaron a quitar eso, y ustedes analizan bien, el 2.º mandamiento de la ley de Dios no existe en el catecismo, el de prohíbe adorar estatuas y reliquias, y el mandamiento del sábado se cambió por santificar las fiestas. Y ahí eso no dice la Biblia, habla del 7º día que Dios escribió con sus dedos, y se guardará en el cielo nuevo y tierra nueva. Y el último mandamiento, que habla de no codiciar nada, lo dividieron en 2. ¿Para qué? Para que quedaran 10. Entonces, acá están los 10 mandamientos, y la gente, como nunca lee la palabra de Dios, y si la compran, le ponen flores, y la ponen de adorno, creen que son los 10 que Dios dijo, y no son los 10 que Dios dijo, ¿no? Y así el paganismo se metió en la iglesia y se hizo un movimiento político-religioso. Hermanos, ahora yo no voy a hablar como pastor, voy a hablar como argentino. Y Dios bendice las naciones, ¿sí o no? La Biblia dice que las naciones que lo sigan también lo van a seguir en ese cielo nuevo y tierra nueva. ¿Amén o amén? Amén, ¿no? El gobierno que está ahora fue un gobierno que no estuvo antes, sino que estuvo antes. Tuvo 12 años, vino otro y volvieron ellos. Todos amigos del Papa. Robaron el país hasta mano poder. Ideologías políticas que quieren que todos sean pobres, menos los que están en el gobierno. Pero hay que repartir, hay mucha riqueza, hay que repartir la riqueza, y reparten todas las riquezas, pero va a llegar un momento que no hay más que para repartir. Porque las riquezas lo sacan de los que trabajan.
Y si usted y se lo sacan de los que trabajan fuera del gobierno. Y han destruido la Argentina. Se encamina a ser Venezuela. Se encamina a ser, lamentablemente, Venezuela. ¿Qué es lo que dice el sumo pontífice, el amigo de Grabois y de otros que están ahí? Nada. Nada. Todos los amigos que él defendió. Porque esa es la idea de él, que seamos todos pobres, porque el pobre se lo mantiene con recursos de los estados y se lo domina. Y se lo domina. Y con tanto egoísmo que hay, la gente sigue eso. O sea, entonces, la religión tiene que ir por un lado, hermano, y la política tiene que ir por otro. Y la unión de lo político con lo religioso es eso lo que llamamos el anticristo, que porque se opone a Dios y se pone en lugar de ¿quién? De Dios. Se pone la autoridad de poder cambiar los mandamientos. Se pone la autoridad de que puede crear a Dios en una misa. O sea, cuando nosotros compartimos el pan y el cuerpo de Cristo en forma simbólica. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El que no come mi carne, el que no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Son palabras espirituales. No es que comiendo algo o bebiendo algo tú te salvas. ¿El bautismo salva, sí o no? Sí, con fe en Cristo, pero no por la ceremonia en sí. Si tú te bautizas y estás en rebeldía con Dios, lo único que va a hacer va a ser un baño de agua. Pero tú puedes venir con todos tus pecados, con todos tus problemas, con todas tus dificultades. Tú puedes venir del pozo del abismo y decir, Señor, yo no sé cómo, pero me entrego a ti. Y te bautiza y Dios te va a bendecir con su Espíritu Santo. Pero el que salva siempre es Dios, no es el rito. No es que me lo comía Cristo en la Santa Cena y lo tengo en el estómago. Y no, ese día no desayune porque va a tener la santidad adentro. ¿Qué santidad? La santidad tiene que estar acá, en la mente, en el corazón. Y uno con la mente y el corazón come la Santa Cena como un símbolo de aceptar a Jesús. Pero el símbolo no es Cristo, el que salva es Cristo, es Cristo. Ese es el poder que se hace pasar por Dios, diciendo muchas cosas bonitas y la gente, bueno, pero somos muchos, no podemos estar todos equivocados. Así pensaba yo. Pero vayamos a la palabra de Dios. Si alguien me está escuchando por internet, la última semana de septiembre comenzamos un estudio de creación a la recreación. Todo lo que Dios nos enseña. Usted puede ver los textos bíblicos, me puede criticar, puede mandarme las preguntas y con la palabra de Dios le vamos a responder. No con tradiciones de hombres, no con tradiciones de hombres, no con leyes de la iglesia, sino con lo que Jesús dice en su palabra. Ahora bien, hermanos, ese misterio de la iniquidad ha trabajado y formó ese poder. ¿Ese misterio de la iniquidad quiere trabajar en nosotros? ¿Sí o no? Él quiere. Él quiere destruirnos. Él quiere engañarnos con la doctrina, ¿sí o no? Él quiere. No le va a ser fácil. ¿Cuántos de ustedes no saben que el sábado están los 10 mandamientos? ¿Cuántos? Todos saben. Va a ser difícil que alguno de acá aunque hay casos que lo engañan, hay casos que se engañan. Pero va a ser muy difícil. Pero nos puede cambiar en la actitud, nos puede engañar con la actitud, ¿sí o no? Ahí es donde es más fácil, en las actitudes que tenemos. ¿Contra quién se llena de ira el diablo en el tiempo del fin? Contra la mujer, Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan, ¿qué cosa? Y tienen el testimonio de Jesucristo. Guardan los mandamientos de Dios, no del hombre, y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? El espíritu de profecía no es solo el don profético. El espíritu de profecía es el carácter de la profecía, la actitud de la profecía, como Jesús era. O sea, como uno dice, este hermano tiene un espíritu manso y apacible. ¿Nunca escuchó eso? Este hermano tiene un espíritu de demonio. Esta es la piel de Judas. Bueno, guardan los mandamientos de Dios, pero tienen el carácter de Dios, que tienen la fe de Jesús. Tienen el carácter de Dios. Apocalipsis 14:12, en el mensaje de los 3 ángeles, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe.
Porque no solo los guardan, sino los viven. ¿Y la ley de Dios en qué está basada? En el amor. Si no hay amor, no hay nada. 1 Corintios 13, que lo usamos para los matrimonios, tenemos que usarlo todos los días también, ¿no? No solo para los matrimonios, ¿no? Todos los días. Y yo les repartí una hojita por ahí, que es el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, el Sermón del Monte. Y recuerden, hermanos, que la ley de Dios se publicó en el monte Sinaí. Se entregó en el monte Sinaí, ¿no? ¿Y dónde se explicó? En el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte se proclamó la ley de Dios también. No solo en el Sinaí. Entonces, en el Sinaí usted tiene los 10 mandamientos. Pero el Sermón del Monte usted tiene la explicación de los 10 mandamientos. Cuando yo leo los 10 mandamientos, ahí me siento como que puedo andar para adelante. Pero cuando leo el Sermón del Monte, le decía Cupertino, leyéndole una cita ahí de los que les di, ¿no? Yo leo esto y me siento como un ratón tirado en una cacerola agua hirviente y no sé cómo escapar. Como que no hay salida. Por eso la Biblia dice, por gracia sois. Porque no por medio de vosotros, porque tú estás frito, no hay justo ni aún uno, no hay nadie. Entonces, contra esa gente se irá el diablo, contra esa gente que quiere iluminar toda la tierra con la gloria de Dios, con el carácter de Dios. Denuncian, sí, a Babilonia, pero con su carácter los apoya en lo que hacen, ¿no? Y en el Sermón del Monte, la cita que les di, tienen la hoja ahí, la pueden agarrar, ¿no? Había primero agarrado un párrafo, pues después cuando agarré el otro, y dice, déjeme un segundito que lo busco y voy a poder proyectarlo para los que están en internet. A ver si se los puedo proyectar, sí. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Lo sabemos, sí, conocemos el texto, pero a veces no conocemos todos los detalles del pasaje. Dice, el esfuerzo para ganar la salvación por medio de las obras induce inevitablemente a los hombres a amontonar las exigencias humanas como barrera contra el pecado. O sea, podemos poner reglas. Así hicieron los judíos, tenían no sé cuántos mandamientos para guardar el sábado. En negrita puse, todo esto desvía la mente desde Dios hacia el yo. El amor a Dios se extingue en el corazón. Con él desaparecen también el amor hacia el prójimo. Los defensores de tal sistema humano, con sus múltiples reglas, se sentirán impulsados a juzgar a todos los que no logran alcanzar la norma prescrita por él. Yo me he visto así, pero el pastor no se viste así, yo como así, pero tu hermano no come así, yo la Biblia la llevo así, el otro la lleva al revés. Todas normas empiezan a inventarse normas de santidad personales. En negrita sigue, el ambiente de críticas egoístas y estrechas ahoga las emociones nobles y generosas y hace a los hombres espías despreciables y jueces ególatras. A esta clase pertenecían los fariseos. No salían de sus servicios religiosos de lo débil que eran, ni agradecidos por los grandes privilegios del culto, diciendo, ay Señor, perdóname que soy a mí. Salían orgullosos, no, como yo no hay ninguno. Somos mejores que todo el mundo. Todo aquel que se humilla será enaltecido, y todo aquel que se enaltece será humillado, ¿no? Después el otro párrafo dice, el pueblo participaba en extenso grado del mismo espíritu. Invadía la esfera de la conciencia y se juzgaban unos a otros en asuntos que tocaban únicamente al alma. Hermanito, ¿usted nunca se sintió juzgado por alguien? ¿Nadie nunca se ofendió, lo trataron mal, lo hicieron sentir mal porque cometió algún error tal vez, o imaginario real? A mí, ¿cuántas veces, hermano? Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Quería decir, no os consideréis como normas, no hagáis de vuestras opiniones y vuestros conceptos del deber de vuestras interpretaciones de las Escrituras un criterio para los demás. O sea,
Yo en un momento dije, mira, yo voy a opinar, pero yo no quiero hacer conciencia ¿para quién? Para los demás, dije en la escuela sabática. Porque el que tiene que hacer conciencia nuestra es Dios, no el pastor Psicopiede. Él tiene que ser nuestra conciencia. Yo no soy el modelo, Cristo es el único modelo divino. Ni los condenéis si no alcanzan a vuestro ideal. No censuréis a los demás. No os hagáis suposiciones acerca de sus motivos ni los juzguéis. Porque hizo algo bueno, y si hizo algo malo lo hizo, pero no empiece a inventar por qué lo hizo. Ah, lo hizo porque me tiene envidia, lo hizo porque yo soy mejor que él, lo hizo porque no quiere. No es Dios, deje lo que Dios, no haga lo que Dios no le mandó. ¿Para qué? ¿Qué gana? Nada. Dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. O sea, Dios es el que va a juzgar. El mensaje a los 3 ángeles dice, la hora de su juicio, démosle el trabajo a Él, que Él quiere hacer eso solo. No podemos leer el corazón por ser imperfectos. Somos imperfectos, hermanos. Y no somos competentes para juzgar a otros. A causa de sus limitaciones, el hombre solo puede juzgar por las apariencias. Únicamente a Dios, quien conoce los motivos secretos de los actos y trata a cada uno con amor y compasión, le corresponde decidir el caso de cada alma. Solo Dios, no nosotros. Él tiene amor, compasión y Él conoce lo que a veces usted ni entiende. A veces ni nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y alegra el texto de Romanos, dice, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgues, porque tú que juzgas, ¿qué haces? Haces lo mismo, hacemos lo mismo en todo, hermano, o más grande o más pequeño, no nos damos cuenta, pero en todo hacemos lo mismo. Los que juzgan o critican a los demás se proclaman culpables, porque hacen las mismas cosas que censuran en otros. Al condenar a los demás, se sentencian a sí mismos y Dios declara que el dictamen es justo. Acepta el veredicto que ellos mismos se aplican. ¡Wow! Esto yo había primero leído lo que sigue a continuación y después por leer el contexto agregué lo que le acabo de leer. Pero lo que viene ahora es tremendo. Yo ya estoy con el agua bien caliente hirviendo, siento que me está quemando, hermano. No sé cómo usted se siente. O sea, siento que me está quemando el agua en la cacerola, ¿no? Dice, la frase tú que juzgas hace lo mismo, no alcanza a describir la magnitud del pecado del que se atreve a censurar y condenar a su hermano. O sea, tiene una magnitud ese pecado que no hemos tomado conciencia como iglesias. Sus palabras describen que al que está pronto para buscar faltas en sus prójimos, cuando él cree haber descubierto una falla en el carácter o en la vida, se apresura celosamente a señalarla. Y ahí pongo en negrita para que no se olvide, bien resaltado. Pero Jesús declara que el rasgo de carácter que se fomenta por aquella obra tan opuesta a su ejemplo, resulta, al compararse con la imperfección que se critica, como una viga al lado de una paja. ¡Wow, hermano! O sea, si alguien comete un error, el juzgarlo es peor que aquel que cometió el error, porque está mostrando una actitud que Jesús no tiene. No tiene. Y recuerden que tenemos que alumbrar la tierra con la gloria de Dios, con el carácter de Dios. Entonces, estamos alterando el carácter de Dios porque la gente nos mira a nosotros como ejemplos. O sea, si alguien está mal y yo tengo una actitud condenatoria de señalamiento y de esto y de otro, está peor. Está peor. Si usted sabe cómo escaparse, avíseme, porque yo ya me estoy quemando. La falta de longanimidad. Longanimidad es misericordia y amplitud de mente. Eso significa longanimidad. Amplitud de mente. La estrechez de mente que usted condena a todo y si no hacen igualito a lo que uno hace. Amplitud de mente que usted da lugar a que los demás avancen por su cuenta un poquito. Dice... La falta de longanimidad y de amor mueven a esa persona a convertir un átomo en un mundo. ¿Nunca tuvo una pelea por una cosa chiquitita así? O sea, ¿nunca vio matrimonios que se han destruido por una cosa chiquitita así? Una vez me acuerdo de un matrimonio que se destruyó porque
Un gato del vecino se comió las milanesas, unas carnes adobadas que había en la ventana que dejó la señora. Vino el marido, el gato se comió eso, se enojó con la esposa y se le acabó el matrimonio. Que la culpa la tiene el gato. El orgullo, hermano, la soberbia, el no dar el brazo a torcer, la falta de misericordia, el fariseísmo, ¿no? No tiene la culpa el pobre gato. La culpa la tenemos nosotros. Hacemos a veces de una cosita chi, una cosa, uno comete un error, ¡ay, no te hablo por 5 días! Y ni me toques. Y a veces uno también, el castigo del silencio, o si le hace las pagas, o ahora te voy a llevar a la junta de iglesia. Hermanos, a mí me ha pasado, a veces hay gente que ha tenido oportunidades de disciplinar, y ¿por qué no lo hace? Porque Cristo no lo hubiera hecho. Porque lo único que puede salvar a la persona es el amor. Y si la persona no sabe que tú la amas, ¿cómo te va a hacer caso? O sea, uno tiene que manifestar. Jesús lo aguantó a Judas hasta lo último. Hasta lo último dijo, amigo, con un beso me entregas. Amigo. Jesús hasta lo último lo aguantó, pero después tuvo que exponerlo, ¿sí? Porque si no, se desacreditaba a él como el Mesías. Y él no podía permitir eso. Él no podía permitir eso. Tengo ahí en rosadito, el que se complace en un espíritu de crítica es más culpable que aquel a quien acusa. Porque no solamente comete el mismo pecado, sino que le añade engrimiento y murmuración. Supongamos fulano de tal se equivoca acá del frente, ¿no? Pero mira lo que hizo fulano de tal. ¿Y qué hago? ¿Le hablo a fulano de tal? No. Voy a decirle a Mengano, Perengano, y a meterle condimento, ¿no? ¡Ah, qué vergüenza! Y esto y lo otro acá. Y le empezamos engrimiento. Yo soy mejor que el otro y lo condimento. Soy más culpable, hermanos. Y tal vez el otro ni culpable es porque no lo hizo ni a propósito. Se equivocó nomás. No se dio cuenta. No se dio cuenta. Y miren la cita que viene ahora. Cristo es el único verdadero modelo de carácter y usurpa su lugar quien se constituye en dechado para los demás, o sea, en ejemplo para los demás. Puesto que el Padre, todo el juicio, ¿a quién se lo dio? Al Hijo. Quien quiera que se atreva a juzgar los motivos ajenos, usurpa también el derecho del Hijo de Dios. Los que se dan por jueces y críticos se alían con el anticristo, el cual se opone ¿qué? Y se levanta contra todo lo que llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Hermano, no somos Dios, no somos jueces, somos seres humanos indignos y pecadores que tenemos que predicar la verdad. Y que también al hermano, si sabemos que nos ama y lo amamos, hablarle a solitas como con cariño, como que nosotros podemos haber hecho la misma cosa también, ¿no? Miren, 3 veces presenta esta cita de que es peor el hablar que lo que se hizo mal. Dice en la otra página negrita, ninguna actividad diligente ni el celo desprovisto de Cristo puede suplir la falta. O sea, usted puede trabajar en la iglesia todo lo que quiera, pero eso no va a suplir la falta. No lo va a cambiar ante Dios. Otro subrayado a continuación. El culpable del mal es el primero que lo sospecha. Trata de ocultar o disculpar el mal de su propio corazón condenando a otro. Muchas veces he visto, a veces gente que del corazón habla la boca, dice la cita, que siempre critican un tema. ¿Por qué? Porque lo tienen adentro ese tema, lo tienen adentro. Yo trato con mis defectos y errores, que son tantos, hermanos, tantos, ojalá tuviera un pastor con menos defectos y errores, trato de exaltar a Cristo, de mostrar el carácter de Cristo, para que cambiemos a Él, porque aunque no sé cómo salir del agua hirviendo, Jesús de alguna manera me ayuda, porque lo que es imposible para los hombres, ¿para quién es posible? Para Dios, gloria a Dios, que para Él es posible, ¿no? En rojo le puse, la cita que sigue dice, cuando los hombres alientan ese espíritu acusador, no se contentan con señalar. No solo señalan, sino cuando la persona no cambia y otros ya empiezan a armar grupos para obligar a esa persona a cambiar. Eso es lo que hacía el papado, hermanos. Obligaba.
En rojo, Cristo no obliga a los hombres, los atrae. La única fuerza que emplea es el amor. La otra cita sigue: la dificultad radica en el individuo y en él debe realizarse la curación. Jesús ordena que antes de intentar corregir a los otros, el acusador eche la viga de su propio ojo, renuncie al espíritu de crítica y confiese su propio pecado y lo abandone. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da frutos buenos. El espíritu acusador que abrigáis es fruto malo, demuestra que el árbol es malo, ¿no? Hay algunos problemas con la transmisión, pero pronto vamos a cambiar el sistema, hermanos, ¿no? Se mantuvo todavía un poquito el sistema porque nos prometieron tener el teléfono, el mismo número de teléfono, pero si no sigue así, cambiaremos, aunque sea de número de teléfono, pero mejoraremos las cosas. Así que los que nos miran por internet tengan fe que más adelante se verá mejor de esta iglesia. Tantas cosas, ¿no? Y algo más, no quiero robar mucho tiempo. El próximo negrita que hay ahí dice que cuando nos acerquemos a alguien nos consideremos a nosotros mismos. Y agrega, nos acordaremos de las muchas veces que erramos y de cuán difícil era hallar el camino recto después de haberlo abandonado. ¿No nos hemos equivocado, hermanos, muchas veces? Y a veces nos ha costado regresar, nos ha costado perdonar, nos ha costado tantas cosas, ¿no? Entonces aquí nos dice, no empujaremos a nuestro hermano a una oscuridad más densa, sino que con el corazón lleno de compasión le mostraremos el peligro. ¿Amén? O sea, si alguien está mal, acuérdate de que tú estabas mal y no sabías ni cómo salir. Entonces, si ese está mal, no le empuje un poquito más para el lado malo. Porque criticándolo, dice más adelante que muchas veces criticándolo lo que hacemos es cerrar el corazón y terminamos de perder a la persona y se va y no vuelve más. Al final de la cita, ahí en verde dice, un espíritu bondadoso y un trato benigno y persuasivo puede salvar a los perdidos y cubrir multitud de pecados. La revelación de Cristo en nuestro propio carácter tendrá un poder transformador sobre aquellos con quienes nos relacionamos. O sea, tenemos que manifestar a Jesús en nuestra manera de ser. Permitamos que Cristo se manifieste diariamente en nosotros y Él revelará por medio de nosotros la energía creadora de su palabra. Una influencia amable, persuasiva y a la vez poderosa para restaurar en otras almas la perfección de nuestro Señor, ¿no? Recuerden que dijimos que Jesús viene a buscar una iglesia que lo refleje a Él. Hay un poder del anticristo, sí, pero no tengamos la misma actitud que ese poder. Pidámosle perdón a Dios, confesémosle nuestras faltas a Dios, tratemos con amor a los demás, pensemos que nosotros también nos equivocamos, que ninguno somos perfectos, ¿no? Y entonces el Señor nos va a mirar como la cosa más bonita. No nos va a condenar porque estamos condenando, sino que así como nosotros salvamos a un pecador del camino, cubriremos multitud de pecados. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, si uno termina leyendo, dice que el apóstol Pablo está contento porque fuimos elegidos para salvación. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice así, para finalizar, pero nosotros, segunda de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Dios desde el principio te miró para salvarte en Cristo, mediante la santificación por el Espíritu que obra en un corazoncito, y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, retened las enseñanzas que os han sido impartidas, ya sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y los afiance en ¿qué cosa? En toda obra buena. Ojalá que hoy pueda yo podamos aprender, y el que nos escuche pueda aprender a ser un poquito más humildes y a poder reflejar
más a Jesús. Que cuando tengamos esa tentación de señalo, no señalo, digo, que podamos orar y el Dios nos muestra el camino y así podamos tener amplia, generosa entrada en el reino de los cielos. Es mi deseo y oración. Amén, amén y amén.